Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Estoy muy complacido de reincorporarme a estas labores y estar nuevamente con ustedes. Nuestro invitado de esta noche es Andrés Mata Osorio, director del diario El Universal. El Universal es, sin lugar a duda, el periódico más conocido de todos los venezolanos. Siempre, desde chiquito, he estado acostumbrado a verlo, casa de mis abuelos, casa de mis padres. Y ahora como empresario lo veo siempre con mucha envidia, así cargado de avisos. Pero para llegar a eso, el Universal ha tenido una trayectoria muy interesante que le ha ganado el respeto y el cariño de todos los venezolanos. ¿Cómo empezó la historia? El periódico nace en 1909, un empeño quizás en su principio de una ilusión colectiva que nunca llegó a cabo, que era el ocaso del castrismo y la esperanza de que debe haber un régimen democrático con el principio del mando del general Gómez. Promesa que apenas en 18 meses se reconoce como una ilusión colectiva, pero en ese auge de optimismo, de deseo para darle una voz a la pluralidad de voces de un nuevo país, nace. Y tuvo, obviamente, durante la larga trayectoria de la dictadura, mantener cierta línea para solamente sobrevivir, ya que la rotunda nunca estaba muy lejos. Incluso algunos de los colaboradores iniciales fueron apenas en los primeros años, después Mata, el poeta mismo, sufre encarcelamiento. Pero no era un periódico nunca gomecista, porque para eso los gomecistas hicieron su propio periódico, o sea que tampoco hay que decir que era complaciente al régimen. Y era también parte de la trayectoria de toda una familia de 85 años de sobrevivir todos esos cambios. Y nos dimos cuenta, creo que con el documental que vamos a ver en la segunda mitad del programa, a medida que íbamos recaudando datos cronológicos de esa época difícil, creo que hay un mensaje no muy oculto detrás del documental de Carlos Oteiza, en el sentido de que ahora, agobiados como estamos con inflación y problemas de identidad nacional, es una forma de que la gente percata el costo verdadero De hacer un país. de nostalgias dictatoriales. Entonces, ¿Qué sentiste cuando viste ya todo el documental armado? pues no es que me lo trajeron así, nacido de la cabeza de Zeus, no. Yo ayudé en el guión para darle un formato cronológico con Salvador Garmendia, que hizo un excelente trabajo de tratar de crear un formato en donde la poesía tenga su aspecto sónico, su lirismo, combinándolo con imágenes. Pero, ¿qué sentí? El idealismo de un periódico que 2 veces quebró. Mi abuelo también tuvo una pequeña revista que se llama Cosmopolis, que también padeció de graves problemas económicos y también fracasó antes que fundió el Diario Universal. Entonces me dio la imagen de un luchador, un poeta que desesperadamente que había vivido en el exilio, una larga trayectoria de lucha. Ahora, con ocasión de estos 85 años, ustedes han no solamente hecho este documental, sino que he visto que han creado un premio al periodismo investigativo. ¿Qué persiguen ustedes con eso? Pues yo creo que si la prensa escrita va a sobrevivir en un mundo interactivo, cada vez más computerizado e interconectado con redes de base de datos, cosa que no hemos ignorado tampoco porque en celebración de los 85 años creamos una cátedra fundacional para la Universidad Católica para periodismo interactivo, que implica la compra de computadoras y el adiestramiento tanto de profesores como estudiantes. Pero esencialmente es reforzar nuestra identidad con lo que es la comunidad metropolitana de Caracas, porque yo creo que los periódicos se tienen que identificar con su comunidad local. Y con un periodismo investigativo que no es un periodismo de denuncia. Seguiremos siendo respetuosos de personajes, personalidades, instituciones. El periodismo investigativo es uno que plantea con debido peso analítico los problemas que enfrenta la comunidad.
La denuncia lo veo a veces un poco como en la historia de Venecia, que tenían el buzón de la boca del león donde uno depositaba las acusaciones anónimas. Eso no es periodismo investigativo. Periodismo investigativo, por ejemplo, sería: existe una empresa del Estado, hay debates sobre la valorización de los activos, hay ciertas personas que dicen que es imprivatizable si hay que sostener los costos de las prestaciones. Desglosar datos, a veces bastante técnicos, porque creo que la prensa escrita es un foro para especialistas, para que la colectividad vislumbre en el panorama de su futuro inmediato las posibilidades, especialmente ahora que estamos buscando una identidad nacional y no sabemos qué rol queremos para el Estado. ¿Por qué sientes tú que los venezolanos tenemos un debate sobre nuestra identidad nacional en estos momentos? Porque creo que con la caída del bipartidismo central, con el hecho que el Estado ya no tiene los recursos para sostener un cierto modus vivendi, tenemos que buscar otros resortes, otros focos de organización, sea vecinos, sea una identidad con empresas específicas. Y creo que el periodismo investigativo ayuda porque vislumbre los problemas de la comunidad, sea la falta de agua, sea la aplicación de un nuevo impuesto, sea discernir la problemática de las leyes del divorcio, simplemente educar el lector para que él pueda vivir en una forma más adecuada, conocedor de lo que lo rodea. ¿Y cómo seleccionan ustedes los temas que piensan que son de interés para la comunidad a la que sirven? Bueno, voy a dar un ejemplo. En el periódico de hoy hay un debate entre dos expertos sobre la violencia en la televisión. Perdona que... No, me parece un tema muy importante. Obviamente hay ciertos criterios de que la mimesis, la imitación de comportamiento violento, le está haciendo un grave daño a la población, y hay otro que dice que más bien puede actuar como un desahogo de tendencias violencia. O sea, no es simplemente escoger la agenda. La agenda, yo creo que es convertir el periódico en un pequeño manual de sobrevivencia para la gente que tiene que vivir en esta gran capital. Eso no es ignorar el interior, pero siempre el interior nos va a leer para saber, creo, que lo que está pasando en la capital, ya que ha habido un auge en los últimos 10 años de una prensa en la provincia espectacular, que sirve a esas comunidades en una forma sumamente adecuada y profesional. Entonces, mi empeño y el empeño ahora será servir a Caracas. Y además de trazar la agenda, respetar la pluralidad de puntos de vista sobre ese tema. O sea, la violencia en la televisión es mala, muchísimas gracias. No, aquí hay alguien que dice que tiene su lugar como entretenimiento, como descarga. Entonces, dar las dos posiciones. Eso lo hicimos con los Delfines, el debate que hubo sobre la filmación de Aldemaro Romero, que creo que dañó nuestra imagen internacionalmente en una forma muy contundente, pero presentamos las dos versiones. Y con el transcurso del tiempo, al presentar el debate y sus vertientes, in altra partem, como dice la ley canónica, las dos partes o las varias vertientes, la sociedad misma, con el transcurso del tiempo, puede analizar eso de una forma más pausada y llegar a sus propias conclusiones. Editorializar es trazar la agenda, no escoger dentro de esa agenda quién tiene la razón, sino crear un espacio donde las voces se oyen. Al mismo tiempo veo que ustedes han creado una cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello de periodismo interactivo. ¿Qué futuro, qué porvenir le ves tú al periodismo interactivo? Es cuestión de infraestructura. Ya en muchas ciudades de Norteamérica y en algunas en Europa uno puede recibir periódicos o material que anteriormente era netamente impreso en forma de una base de datos a través de una conexión de cable o de microondas. Sí, como hay Prodigy en los Estados Unidos. Prodigy, CompuServe. En CompuServe puedes leer Time, puedes leer la revista New York, puedes leer incluso revistas alemanas que llegan directamente. Incluso las ves en la pantalla 4 días antes que circulan en los kioscos en Alemania. No sé si la infraestructura nuestra, tanto de microondas como de línea telefónica, va a llegar a eso
en un futuro muy inmediato. Pero el hecho es que los reporteros sí van a tener que trabajar con bases de datos interactivas internacionalmente, como Nexus, por ejemplo. En cambio de simplemente recibir pasivamente un cable de AP o France Press, él va a tener acceso a un base de datos de ese servicio noticiero. Entonces, si se precisa hacer un examen, por ejemplo, del precio petrolero en los últimos 10 años, él tiene un recurso incalculable para hacer un análisis de demanda y oferta, que implica que él va a tener que tener el conocimiento de hacer esas preguntas en una forma adecuada, usar agenda search, buscar por elementos específicos en un índice interactivo, formular sus preguntas. Quizás revisando la data le ocurren otras preguntas que lo mandan por otros senderos en ese laberinto de información de base de datos. Entonces el periodismo se convierte en una introspección de una data masiva, donde el usuario busca imponer su tesis o descartarla según él puede examinar esa data. Y obviamente eso requiere un entrenamiento mucho más allá de simplemente cortar los cables y hacer un mosaico de la... Ahora, esa interrelación en el mundo y esa posibilidad de tener acceso a bases de datos internacionales en forma interactiva, apunta hacia un mundo mucho más libre. ¿Cómo crees tú que responderán las instituciones venezolanas frente a ese reto de un mundo interconectado, de un mundo mucho más libre, donde se plantean problemas como el que tú señalabas hace un momento, el de las toninas, el llamado caso de los delfines, en donde una persona hace un reportaje para denunciar algo que está ocurriendo, que a esa persona le parece reprobable, y tanto nacional como internacionalmente nadie quiere saber de eso. Pues obviamente esta arma es de doble filo, en el sentido que te da una increíble base de datos, pero no necesariamente tiene que dar la verdad. Te da simplemente las varias versiones. Y en el seminario de Periodismo 2000, donde tuvimos los dos la oportunidad de expresar ciertas dudas sobre esta nueva tecnología, todo lo que es posible ser digitable puede ser falsificable. Entonces, obviamente, yo creo que para un Estado totalitario, una red de comunicaciones computarizados también es sumamente útil, porque sabe a cualquier momento quién ha usado una tarjeta de crédito, puede difundir las mentiras del Politburo con una velocidad de la luz, pero a la vez es una arma que unifica el mundo y que le da el poder al individuo de expresarse por correo interactivo. Pienso también en el movimiento de fax después de Tiananmen Square en China, sí, donde el fax se convirtió... Clave, fue el arma fundamental. El arma fundamental de los revolucionarios chinos era un fax, una base de datos interactiva que te puede dar los movimientos del partido, peor aún, pues. Pero obviamente es de doble filo, o sea, que puede apoderar al individuo, darle más acceso a más información que jamás ha tenido en la historia humana para el bien, o puede ser una terrorífica forma de control del pensamiento. ¿Y hacia dónde crees tú que va el mundo? Yo creo que va para una fragmentación y felizmente. Yo creo que cada vez más el individuo siente su capacidad de actuar. Creo que los medios tendrán la responsabilidad de suministrarle en parte el manual de sobrevivencia para que el individuo cada vez se sienta apoderado más. Y dudo que caeremos en concentraciones estatales cada vez más aférimas. Yo creo que el movimiento del Freedom of Information Act, lo que se está viviendo en las repúblicas de la ya difunta Unión Soviética, la forma en que el teletexto en Francia se está aplicando, todo implica que a nivel escolar, a nivel de bachillerato, a nivel de ciudadano común, es una arma útil para darle más poder al ciudadano común, para que él se desempeñe en una forma más eficiente con su alrededor y no una forma de ejercer control policial. Regresando al tema del documental que vamos a presentar esta noche, ¿qué conclusiones crees tú que se pueden sacar del documental? Creo que
una vida es muy difícil de resumir, pero si el documental le da cierta relevancia a algo, es al valor de la vida introspectiva de un poeta. O sea que los datos de circunstancia, pues, el periódico ha podido hacer un rotundo fracaso y le tomo esta oportunidad de agradecerle a todos los anunciantes del país, sin lo cual el pluralismo de la prensa no puede existir. Le agradezco a todos nuestros lectores y al comercio que nos ha acompañado en esta larga trayectoria. Pero eso son circunstancias. Lo importante es que esto es un hombre que sufrió, amó y intentó plasmar en unas palabras muy líricas el sentimiento de la vida la introspección de ese ser humano, valorizando así, creo, la capacidad del lenguaje de darnos ese mundo íntimo. Un mundo íntimo que, dado a la velocidad en que vivimos, nos aparece nostálgico. ¿Tú sientes que no hay tiempo para la poesía hoy en día? Yo creo que lo único poético que queda es el telex, porque es la única vez cuando uno tiene que decir cosas con una brevedad y una concentración, pero que generalmente los medios de comunicación han creado un proceso que más bien devaloriza la palabra porque hay un continuo utilización de ello. Ese concepto de la palabra íntima, de una escultura sónica que permite una ventana a una vida interior, eso se ha perdido, porque ya no hay tiempo. Pero sin embargo hay grandes poetas todavía, ¿no? Sí, pero el concepto de que uno se reúne en la casa, toca un piano y recita, yo creo que es un entretenimiento para los mandarinos. Ojalá que la poesía... Pero tú te puedes reunir en una casa y participar en un juego interactivo o ver una revista interactiva. Hay más competencias para la poesía y obviamente en ciertas... Eso debe hacer que se supere la poesía entonces. Sí, pero y hay otras sociedades, no, estoy hablando de la venezolana, pero en el caso de Rusia, por ejemplo, los poetas siempre han tenido un impacto subversivo, pues, las poesías... ¿Tú crees que hay una relación entre dictadura y poesía? A veces sí, y Borges decía paradójicamente que la censura era buena. Un gran estímulo, decía que era. Era ¿sí? un gran estímulo porque la creatividad se tenía que pasar, infiltrarse en una forma criptográfica para poder hablar del régimen. Incluso Mata tiene una poesía que se llama Las Ezequías de Nerón, que a la vez aparece un pedacito de historicismo romano, pero a la vez es un deseo de que ojalá Gómez se vaya. O sea, obviamente la censura le impone necesidades a la creatividad para expresarse en una forma velada, pero a la vez clara. Entonces es un reto más para la intimidad del verbo. Sí. Pero en una sociedad democrática todo se puede decir y creo que hay que esmerarnos porque en Venezuela hay 10 periódicos matutinos, si alguien lo sabe, creo que hay un pluralismo editorial. Sí. Y esa libertad implica que hay un torrente de palabras. Para la mayoría de la gente resulta un poco contradictoria la figura de Andrés Mata. Por una parte, un poeta muy lírico, como tú has dicho, y por otra parte es el fundador de uno de los medios de comunicación más exitosos del país y del continente. ¿Cómo se reconcilian esas dos imágenes? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una imagen del poeta que está envenenado por Verlaine, ¿no? El poeta maldito. Y creo que los surrealistas también llevaban eso al extremo, ¿no? En el sentido de que el poeta es no es necesariamente el drogómano, pero es el que está en una borde de esquizofrenia. Y la verdad es que los poetas son generalmente bastante fuertes psicológicamente. Hay poetas como Walt Stevens que eran ejecutivos, hay poetas que han sido diplomáticos, hay poetas que han sido incluso presidentes. Yo creo que es un En mito. Venezuela tenemos casos de policías, poetas, políticos, poetas. Sí, yo creo que ese don de la palabra no es algo que descalifica en la palestra pragmática de la vida. Yo creo que todo lo contrario, es parte de la retórica y como tal es parte de las ciencias de persuasión. Yo creo que fue interesante que él pudo persuadir al público en los años 30 y 40 y en los años 20 de que era un órgano importante. Antes de pasar a ver el documental, ¿cómo definirías tú tus sentimientos hacia tu abuelo? Él vivió una época muy difícil de dictadura y nosotros también vivimos uno
por las carencias que sufren la mayoría de la población, cosa que se resaltó en nuestra edición aniversaria. Yo creo que la responsabilidad del legado que él dejó para tratar de ser un país más equitativo, con un nivel de vida más decente, especialmente ahora con los problemas que padecemos de infraestructuras hospitalarias. Durante la elaboración de la edición aniversaria, viendo los problemas urbanos que tiene Caracas, me di cuenta que él tenía que enfrentar quizás problemas de estructura política. A nosotros nos va a tocar problemas de distribución económica, que van a ser mucho más. Entonces, el legado es lo que pensé. Y tu aspiración sería un país más decente. Un país más decente. Y creo que la prensa debería ayudar a esa decencia, dejando aparte o al lado el periodismo de denuncia, el periodismo que busca una ganancia de corto plazo, y ser un periodismo que medita, dando la pluralidad de voces y trazando una agenda colectiva, utilizando la capacidad de la prensa en su capacidad de descubrimiento para adiestrar el ciudadano común en su desempeño diario. Y cada vez más guiado a las necesidades de esa comunidad, porque las necesidades de las comunidades mundiales van a centrarse en bases de datos interactivos a nivel internacional. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctor Daniel. Amigos, ahora los invito a que vean este muy interesante documental que, como muy bien nos ha dicho Andrés, nos puede ayudar mucho en esa búsqueda en que todos nos encontramos hoy por hacer un país más decente, como decíamos hace un momento. Ya regresamos. Ni siquiera te pido una esperanza. Bien sé que mi tortura de vencido a conmover tu corazón no alcanza. Soy bueno, ya lo ves. Nada te pido. Ni siquiera te pido una esperanza. Si lo supiera todo, si tu oído supiera de mi negra malandanza, pero no puede ser. Place a tu oído antes que la amargura de un gemido, la caricia ideal de una alabanza. Aléjome a la playa del olvido, mientras tu nave al porvenir avanza. Adiós, y sé feliz. Nada te pido, ni siquiera te pido una esperanza. Un hombre en el encuentro de dos siglos. Un destino marcado por la contradicción, que es también un signo de su tiempo. Nace en la pobreza, pero su voluntad lo encamina a la prosperidad y el éxito. Sus días transcurren en la soledad del creador sin dejar de ser el poeta más popular de su país. Tal vez quiso ser nuestro primer poeta modernista, pero la posteridad lo consagra como el último de nuestros románticos. La política le dio a probar el exilio, pero su retiro transcurre en la seguridad de un consulado. Andrés Mata, un hijo de su tiempo. En Carúpano, su ciudad natal, a la edad de 12 años, él y otros idealistas tempraneros sacan un periodiquito semanal que quiere ser mordaz e incisivo. Por eso se llama La Avispa y por eso también dura muy poco, lo suficiente apenas para que los carupaneros puedan leer en esas páginas unos versos firmados por un muchacho de pelo alborotado que todos conocen en el pueblo. Algunos años después, el periódico caraqueño La Opinión Nacional publica unos versos del joven Andrés Mata que hacen decir al cantor de la Vuelta a la Patria: lo cierto y verdadero es que ha empeñado mi gratitud y despertado mi atención a su talento poético, del cual es prueba palpable la pieza literaria con que me ha honrado. Son los años de adolescencia en Carúpano, con su mamá, Cruz María Mata, y sus dos hermanos. Hermenilde, una hermana que casó con un señor Viso, pirata, y Loreto Mata, que era el menor, mi padre. Cruz Mata, una mujer de un temple, de un talento,
Una mujer que sin haber tenido colegio, porque sabemos todos que ahí no existían, sabía de todo. Formó a Andrés Mata, a Loreto Mata y a Luis Correa. Y además era una mujer de un temple, si se quiere, media macha, porque es que los hijos se metían en alguna cuestión de revolución, ella los acompañaba. Y todo el tiempo, hasta para el exilio y para todas partes, anduvieron juntos. En 1888, el poeta está en Ciudad Bolívar. Trabaja en el periódico local. Tiene novia y es nombrado secretario de la Jefatura Civil del distrito. Son sus años de formación, cuando comienzan a aflorar los primeros poemas de Pentélicas, libro que va a tener una resonancia excepcional en la literatura del país, primera clarinada del modernismo. Chocan unos las copas de menta, en los labios los besos se quiebran, y entre tanto prosigue la fiesta. Van muriendo los ruidos de afuera, van quedando las calles desiertas, y envolviéndose en manto de nieblas, la ciudad fatigada bosteza. A pesar de lo que muchos críticos han dicho, Mata no es un modernista. Ciertamente, si nosotros vamos al examen de su primer libro, Pentélica, podemos encontrar allí que efectivamente él trata de amoldar la expresión de su poesía al molde modernista, pero no lo logra enteramente porque el fondo de su poesía es esencialmente romántico. Y este fondo romántico se va a hacer más preciso en su último libro, que es el libro Arias Sentimentales, que aquí es donde está de cuerpo presente toda la obra de Andrés Mata. En la Venezuela de 1890, ninguna edad era demasiado temprana para sufrir la persecución y el destierro. Éramos un grupo de vencidos, un grupo de líricos y de épicos, para el cual no había más que un dilema: la mazmorra del otro lado del Ávila o la tierra del exilio allí enfrente. Su estrecha colaboración con el gobierno de Rojas Paul lo obliga a abandonar el país. Se residencia en Santo Domingo, la República Dominicana, y llega a ser jefe de redacción del diario más importante de ese país, el Listín Diario. Quien se asomaba a las lides políticas o periodísticas siempre tenía la perspectiva de un destierro, de la cárcel, de la persecución, de ser sitiado por el hambre. Eso fue una constante venezolana de todo el siglo XIX y se prolongó hasta gran parte del siglo XX. Podríamos decir, para sintetizar, que era una forma de graduarse venezolano. La noche ahora sobre el mar de tinta, tormenta ruda tras mentida calma, cielo sin astros y la nube encinta, frío en el alma. Ni amigos vientos, ni benignas olas mi nave guían sobre el loco abismo. Y tengo miedo de quedarme a solas conmigo mismo. En 1895, después de su exilio, Andrés Mata pasa a formar parte del brillante equipo de colaboradores de El Cojo Ilustrado, aquella revista que significó el paso adelante de la cultura venezolana en el mundo de habla hispana. Pero la juventud literaria tiene aliento de renovación. Mata se une a una nueva revista, Cosmópolis, toda una aventura rebelde frente a las normativas del pasado. Pero el sueño será efímero y el poeta brinda por él. Compañeros, hemos triunfado. No nos queda ningún suscriptor. Y por fin, ya está aquí. La doble incógnita del nuevo siglo es también el arranque de un espectáculo que todos aguardaban con impaciencia. Mientras tanto,
El tiempo es víctima de la velocidad de la luz. Los primeros tranvías eléctricos recorren las calles de Caracas como flamante avanzada del progreso. Los elegantes concurren los domingos al nuevo hipódromo del Paraíso. Andrés Mata es elegido para ocupar un sillón en la Academia Venezolana de la Lengua, y ya su poesía ha llegado a significar todo un fenómeno de popularidad y desbordante admiración, nada corriente en la Venezuela de entonces, donde solo nombres de caudillos y poderosos encontraban eco en el sentimiento popular. Un llanero, un andino o un habitante de la costa oriental podía llegar al final de su vida sin conocer la capital. Pero los versos de Mata traspasaban distancias geográficas insalvables y eran llevados por la boca del pueblo a los lugares más remotos. La poesía de Andrés Mata estaba presente en todos los álbumes y la gente recortaba los poemas que aparecían en la primera página de los periódicos y los pegaban sobre un viejo cuaderno. Esos poemas de Andrés Mata estaban en aquellas famosas veladas literarias de todos los pueblos de Venezuela, en donde las familias se reunían para celebrar algún gran acontecimiento anual que se hacían bajo los compases de un piano. No te alejes del piano todavía. Al ala brote del marfil del piano, bajo el lirio fragante de tu mano, la tierna y amorosa melodía. Ese adagio tristísimo y arcano dulcifica mi espíritu doliente, como si presintiera por mi frente la inefable caricia de tu mano. Era mujeriego por naturaleza. Y tenía que serlo porque tenía a las mujeres atrás, porque era la época del romanticismo y todas las mujeres se enamoraban de él por sus poesías. Un hombre muy suave, porque era, por lo mismo que era tan sentimental, era sumamente suave, adorable, encantador. Siempre he dicho que si yo hubiera sido de la época de Andrés Mata, hubiera sido otra de sus enamoradas. Un amor que se va, ¿cuántos se han ido? Otro amor volverá más duradero y menos doloroso que el olvido. El alma es como un pájaro enseñero que ha roto el nido en el ruinoso alero, en otro alero reconstruye el nido. Puede el último amor ser el primero. Mientras más torturado y abatido, el corazón del hombre es más sincero. Tras de cada nublado hay un lucero, y por ruda tormenta sacudido, florece hasta morir el limonero. Un amor que se va, ¿cuántos se han ido? Puede el último amor ser el primero. El país tiene un nuevo gobierno y una vez más hay nuevos propósitos, nuevos hombres, y se renuevan las promesas de pan y libertad. Los pregoneros interrumpen la calma neblinosa de las calles de Caracas, voceando la última novedad impresa. Un nuevo periódico está en la calle. 8.000 ejemplares. 2 centavos el ejemplar. El fruto de una probada vocación periodística que comenzó en la adolescencia va a marcar un hito fundamental en la historia del periodismo venezolano. El Universal lo dirigían Andrés Mata y Andrés Vigas, periodista veterano desde los años 70. El Universal era un periódico que se orientó a reemplazar un gran diario que estaba desapareciendo en ese momento, El Tiempo. El Universal, manteniendo la candidatura de Gómez para primero el periodo 9 y luego el periodo que iba a comenzar el 13. Sin embargo, desde el primer momento es un periódico de amplia información en donde le dan mucha cabida a las noticias internacionales, a las páginas literarias, a los ensayos científicos, a las notas sociales. A partir de 1913, el régimen de Juan Vicente Gómez se inclina rápidamente al autoritarismo y la represión.
La tarea de dirigir un periódico va a significar graves compromisos para quien pretenda ejercerla con responsabilidad e independencia. Se estaba con un pie en la redacción y otro en la rotunda. Años más tarde, un incidente llevará el miedo a la redacción. Esta Caracas de tranvías eléctricos, de coches, de caballos, de muy pocos automóviles y de muy escasa población, no llegaba a 100.000 habitantes, quedó admirada, impactada de algo que vio un periódico de tanta importancia como el Universal, en primera página, un acróstico. Quien lo leyera, bueno, poema romántico, pero por las iniciales del acróstico, leyéndolo verticalmente, decía nada menos, muera Gómez. Naturalmente, Comegén, jefe de talleres del Universal, subió a la dirección y le dijo a don Andrés Mata, mire, Andrés Mata sufrió el susto de su vida porque él incluso había conocido la rotunda, pero la verdad es que no pasó nada porque el general Gómez también sabía que Andrés Mata era un hombre serio que no se iba a meter en esas, digamos, brejeterías. Él creó un periódico es en realidad un instrumento de la opinión pública, una especie de orientador de la conciencia popular, de la enseñanza popular. Pero naturalmente toda acción de este tipo es controvertida y por eso el trabajo, la labor que él hizo desde el punto de vista del periodismo es también una acción de controversia perenne. Estos caraqueños están escuchando por primera vez en la retreta de la Plaza Bolívar el joropo que estaba destinado a convertirse en el himno popular venezolano, Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez. Es el año del pistoletazo de Sarajevo y el comienzo de una catástrofe mundial, la Gran Guerra que estremece la sensibilidad del poeta. Ya la anuncia su heraldo. Vendrá la primavera mañana nuevamente. Mejor que no volviera. El odio empuja el brazo y el mal los corazones. Luchan ebrias y locas más de 20 naciones. Y nadie al fin presiente de la horrible matanza. Dijérase que huye del mundo la esperanza. Y sorda la hecatombe que triunfa por doquiera. Mañana sonreída vendrá la primavera. Andrés Mata toma parte en la vida social de Caracas. Por 2 veces contrae matrimonio. La primera vez con María Teresa Suárez Smith y la segunda vez con Luisa Joyer Lares. Del primer matrimonio le quedó un hijo, pero como ese matrimonio se desgració. Fui soldado y en la brega dolorosa de la vida la traición me abrió una herida. Y la herida al alma llega. Soldado, brega. Andrés Mata busca la cercanía del mar. Se le ve con frecuencia en Macuto, el balneario de moda. Pero el visitante solitario prefiere los lugares apartados. Andrés Mata conoció a Luisa Joyer en Macuto. Allí se enamoraron. Y bueno, se casaron y yo creo que fueron muy felices, porque él adoraba a Luisa. Y Luisa fue una mujer muy correcta y muy buena. Tuvieron 2 hijos, Andresito y Lulet. Eres ambigua como el mar, sencilla y compleja a la vez como la ola que el beso de la tarde torna sola sobre los peñascales de la orilla. Bajo el rojo dosel de tu sombrilla, miras desde el peñón inquieta y sola cómo la tarde sobre el mar se inmola y cómo el mar ante tus pies se humilla. Agrupada la gente de la aldea, tus extraños caprichos curiosea y de tu ingenuidad se maravilla. Yo estoy cerca de ti, bajo las palmas, y sueño que se besan nuestras almas bajo el rojo dosel
de tu sonrisa. Una de las formas que yo diría más significativas de Andrés Mata es que fue un poeta romántico. Y fue romántico porque supo interpretar los sentimientos de su tiempo, los sentimientos del pueblo de su tiempo. Por eso, al mismo tiempo que es romántico, es popular, porque sabe llegar a la esencia misma del alma de la gente de nuestro país. Gente que lo había leído en los periódicos, que no fue a sus libros, y allí se vio retratado el alma del hombre venezolano. Los sentimientos que están en la base misma de todo ser humano, la ausencia, la muerte, el dolor, el amor, todos esos temas que son eminentemente románticos. Por eso, fundamentalmente, por saber interpretar a su pueblo, por saber estar en su tiempo, que es un tiempo de transición entre el modernismo y el romanticismo, Andrés Mata es un poeta romántico y un poeta popular al mismo tiempo. El poeta viaja a menudo a Europa en compañía de su segunda esposa, Luisa Hoyer. Es representante consular del gobierno venezolano en diversas ciudades del viejo continente. Se publica en París su libro de poesías escogidas. El periódico que fundó y dirigió durante una etapa de su vida es ya una institución representativa de la vida venezolana. De tal manera que Andrés Mata, funcionario público, Andrés Mata cónsul, Andrés Mata periodista, tiene por sobre todos ellos el otro personaje, el poeta. Para el poeta en plena madurez, Europa es un espacio para la meditación y el goce íntimo. El París recreado en la imaginación tantas veces era como una herencia espiritual de los poetas de entonces. Las visiones del trópico se han ido perdiendo en la distancia, pero la poesía permanece una vez más como el eterno viaje hacia el reino perdido. Le preocupan las noticias que continuamente llegan de Caracas. Ya la conspiración contra Gómez no se fragua en los refugios clandestinos. Ahora, por primera vez, está en las calles y sus banderas son enarboladas por los jóvenes universitarios. En su casa de la Rue Balzac en París, Andrés Mata vive días de retiro y soledad, aquejado por una grave dolencia que le impide toda actividad. Es el momento de intentar el regreso a la patria, aplazado ya muchas veces, pero la jornada ha llegado a su término. Solo la voz inmarchitable del poema es capaz de expresar el balance final. Fue una vida, un claro oscuro boreal, mezcla de puro y de impuro, de presente y de futuro, de real y de irreal. Bebimos el mismo vino turbador, y en nuestra copa el destino puso todo lo divino y lo amargo del amor. Misteriosa es la jornada del vivir, que en la eterna marejada, si el todo se hunde en la nada, también se nace al morir.
Espero que hayan disfrutado el programa. Nosotros en Radio Caracas Televisión nos sentimos muy orgullosos de rendirle este homenaje a Andrés Mata y al diario El Universal con ocasión de los 85 años de su fundación. Me siento también muy contento de haberme reintegrado al programa y espero contar con su sintonía y con su simpatía por muchos programas más. Hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Cosa que no hemos ignorado tampoco, porque en celebración de los 85 años creamos una cátedra fundacional para la Universidad Católica para periodismo interactivo, que implica la compra de computadoras y el adiestramiento tanto de profesores como estudiantes. Pero esencialmente es reforzar nuestra identidad con lo que es la comunidad metropolitana de Caracas, porque yo creo que los periódicos se tienen que identificar con su comunidad local. Y con un periodismo investigativo que no es un periodismo de denuncia. Seguiremos siendo respetuosos de personajes, personalidades, instituciones. El periodismo investigativo es uno que plantea con debido peso analítico los problemas que enfrenta la comunidad. La denuncia lo veo a veces un poco como en la historia de Venecia, que tenían el buzón de la boca del león, donde uno tenga su aspecto sónico, su lirismo, combinándolo con imágenes. Pero, ¿qué sentí? El idealismo de un periódico que 2 veces quebró. Mi abuelo también tuvo una pequeña revista que se llama Cosmopolis, que también padeció de graves problemas económicos y también fracasó antes que fundió el diario Universal. Entonces me dio la imagen de un luchador, un poeta que desesperadamente que había vivido en el exilio, una larga trayectoria de lucha. Ahora, con ocasión de estos 85 años, ustedes han no solamente hecho este documental, sino que he visto que han creado un premio al periodismo investigativo. ¿Qué persiguen ustedes con eso? Pues yo creo que si la prensa escrita va a sobrevivir en un mundo interactivo, cada vez más computerizado e interconectado con redes de base de datos, también parte de la trayectoria de toda una familia de 85 años de sobrevivir todos esos cambios. Y nos dimos cuenta, creo que con el documental que vamos a ver en la segunda mitad del programa, a medida que íbamos recaudando datos cronológicos de esa época difícil, creo que hay un mensaje no muy oculto detrás del documental de Carlos Oteiza, en el sentido de que ahora, agobiados como estamos con inflación y problemas de identidad nacional, es una forma de que la gente percata el costo verdadero de hacer un país. De nostalgias dictatoriales. Entonces, ¿qué sentiste cuando viste ya todo el documental armado? Pues no es que me lo trajeron así, nacido de la cabeza de Zeus, no. Yo ayudé en el guión para darle un formato cronológico con Salvador Garmendia, que hizo un excelente trabajo de tratar de crear un formato en donde la poesía de una ilusión colectiva que nunca llegó a cabo, que era el ocaso del castrismo y la esperanza de que debe haber un régimen democrático con el principio del mando del general Gómez. Promesa que apenas en 18 meses se reconoce como una ilusión colectiva, pero en ese auge de optimismo, de deseo para darle una voz a la pluralidad de voces de un nuevo país, nace. Y tuvo, obviamente, durante la larga trayectoria de la dictadura, mantener cierta línea para solamente sobrevivir, ya que la rotunda nunca estaba muy lejos. Incluso algunos de los colaboradores iniciales fueron apenas en los primeros años. Después Mata, el poeta mismo, sufre encarcelamiento. Pero no era un periódico nunca gomecista, porque para eso los gomecistas hicieron su propio periódico. O sea, que tampoco hay que decir que era complaciente al régimen. Y era también
Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Estoy muy complacido de reincorporarme a estas labores y estar nuevamente con ustedes. Nuestro invitado de esta noche es Andrés Mata Osorio, director del diario El Universal. El Universal es, sin lugar a duda, el periódico más conocido de todos los venezolanos. Siempre, desde chiquito, he estado acostumbrado a verlo, casa de mis abuelos, casa de mis padres. Y ahora, como empresario, lo veo siempre con mucha envidia, así cargado de avisos. Pero para llegar a eso, el Universal ha tenido una trayectoria muy interesante que le ha ganado el respeto y el cariño de todos los venezolanos. ¿Cómo empezó la historia? El periódico nace en 1909, un empeño quizás en su principio